Acompáñenme a orar, ¿va? Vamos a ponernos de pie. Y está chiquito ahí, pero pues para que cantes. Oremos juntos. Y Señor, venimos ante ti agradecidos, los poquitos que somos, Señor. Contigo venimos agradecidos porque sabemos que el día de hoy nos vas a hablar, que el día de hoy tienes un plan para cada uno de nosotros. Pero queremos comenzar adorándote, Señor, diciéndote que solo en ti queremos estar, que solo en ti hace sentido, Señor, caminar. Y eso, queremos pedirte que no nos distraiga ni el calor, ni la lluvia, ni el ruido, ni nada. Simplemente queremos adorarte, Señor, pasar este tiempo adorándote porque tú eres digno de esto. Te bendecimos por ser tan bueno, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Venga. Bien. Pues comencemos, ¿no? Como siempre, hay solo mucho que descubrir juntos cuando vamos verso a verso, ¿no? Es sin duda la mejor manera, creo yo, de estudiar la Biblia. Por una serie de razones. Y aparte porque, no sé, quizá ya lo sabes, pero es el legado que hemos recibido como semilla de mostaza del movimiento Calvary Chapel. Bueno, que somos eso mismo, ese mismo movimiento. Hemos aprendido que eso, hace sentido estudiar la Biblia de esta manera, ¿no? Entonces, está increíble. ¿Me acompañas a orar por la enseñanza? Vamos a orar juntos y pasar a lo que te truje change, ¿va? Venga. Señor bendito, venimos ante ti agradecidos porque pudimos cantarte, porque podemos estar aquí. Y Señor, gracias de verdad por tu amor, por tu espíritu que nos llena, que nos guía. Y te pido, nos regales a cada uno, Señor, un sentido de tu presencia. Sabemos que estás aquí, tú eres omnipresente, estás en todos lados. Y te pedimos, te invitamos, Señor, a que estés aquí entre nosotros, en nuestros corazones, como sentado a nuestro lado, como pasándote en estas filas, Señor. Solo queremos tener comunión contigo, conocerte más y decirte que te amamos y que te damos gracias por permitirnos el privilegio de estudiar tu palabra en este lugar y en esta hora. Ponemos este estudio en tus manos, bendito Padre, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Hechos capítulo 4, familia. Hechos capítulo 4. Gran libro, ¿verdad? Hay tanto que aprender. Entonces, te recapitulo un poquito. Ya vimos que, bueno, Hechos sigue después de lo que es los evangelios, ¿no? Y comienza lo que es la era de la iglesia, sobre todo en el capítulo 2, ¿no? Vemos el comienzo de la era de la iglesia, vemos cómo Dios envía a su espíritu, ¿verdad? A su iglesia primitiva o a la iglesia primitiva, y vemos cómo Pedro se chuta este mensaje, ¿no? Lleno del espíritu, este mensaje bíblico, profético, evangelístico y todo así. Vimos eso. Vimos la siguiente escena que estuvimos un par de semanas atrás viendo, ¿no? Como Pedro y Juan son eso, instrumentos en manos de Dios para sanar a este cojo, ¿recuerdas? A este cojo de nacimiento. Dios los usa a ellos para sanar a este vato, y ahí andaba dando de brincos, todo feliz. Vimos todo eso. Este hombre que todos sabían quién era, este cojo, o sea, todos les constaba, o sea, ese vato no podía caminar, o sea, no es que pudo ser un palero o algo así, no, fue real la sanidad que Dios operó ahí. Y entonces lo que hace Pedro es utilizar ese milagro como un siervo del evangelio, ¿recuerdas? Más que llamar la atención sobre el milagro, lo que hace Pedro es usar ese milagro, ¿verdad? Como para ayudar a la gente a voltear a ver a Dios, ¿no? Como no se trata del milagro, ahora sí que no se trata de los milagros de Dios, se trata del Dios de los milagros, ¿no? Entonces vimos ese mensaje que se chuta Pedro, ¿sí lo recuerdas o no? ¿No? Donde lleno del Espíritu se les predica, te digo, este super mensaje donde aclara, ¿no? Quién es Jesús realmente, o sea, su identidad, aclara su obra, empieza a hablar de la cruz y todo eso, les predica el Evangelio tal cual, ¿no? El mensaje que es poder en sí mismo para salvación. Me encanta esa idea, ¿no? Dice la Biblia que Dios agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿La predicación de qué? Del Evangelio. Fíjate eso. A Dios le agradó salvar a los creyentes, darles literalmente una esperanza a las personas que depositan su sencilla confianza en ese mensaje, ¿no? Salva a los creyentes, les da una esperanza, una vida eterna, una certeza de que un día estarás literalmente tú así, tu ser resucitado en el cielo mismo. Es como que Dios nos regala esa salvación a través del evangelio predicado. Me encanta esa idea. Entonces fue como bastante poderoso el mensaje que se chuta Pedro, si recuerdas, en donde ¿qué hace? ¿Te acuerdas? Les demanda arrepentimiento, ¿no? Les explica la cruz y glorifica a Jesús, y vemos que un mensaje que no demanda arrepentimiento y que explica la cruz y que glorifica a Jesús no es un mensaje que fue realmente bien predicado. Entonces
Él realmente predicó lo que debía predicar. Y vimos la semana también pasada cómo termina este mensaje con 4 beneficios del arrepentimiento, ¿recuerdas? Vimos que cuando nos arrepentimos, porque Él les demanda este arrepentimiento, ¿qué pasa? Que nuestros pecados son borrados, exactamente, son borrados, ¿no? Vimos también que vienen tiempos de renovación, tanto aquí y ahora como en la eternidad, ¿no? O sea, tenemos la certeza de la renovación, ¿no? De la esperanza de los cielos nuevos y todo eso. Vimos que arrepentirnos también nos libra del juicio de Dios, ¿cierto? Vimos esa idea también, nos libra del juicio de Dios, ¿no? Y vimos también que arrepentirnos nos hace ser personas así, bendecidas y convertidas o transformadas. Todo esto, ¿no? Es lo que hace el arrepentimiento. Obviamente el arrepentimiento no es algo que pueda como salir de ti o de tu carne, realmente no. Es Dios quien concede que se arrepientan para conocer la verdad a todas las personas, ¿no? El arrepentimiento es un don de Dios, es lo que dice 2 Timoteo 2:25, ¿no? Es algo completamente sobrenatural. Ahora, hemos de saber lo siguiente, ¿no? Porque Pedro pues está bien pilas, ¿no? Sirviendo a Dios, bien enfocado, amando a Dios, lleno del Espíritu, hablando bíblicamente, y dices, no, pues le ha de estar yendo muy bien a Pedro, no va a tener problemas, ¿no? Así que de seguro, como él ya está caminando con Jesús así bien cerca y su Espíritu, él va a parar de sufrir, de seguro. No, de hecho no, ¿ok? No hubo tal cosa, sino que viene ciertamente una oposición cuando buscas a Dios, cuando Dios te llena, cuando quieres servirle, cuando estás manifestando un amor por Él y todo eso, ¿sabes qué? Viene oposición. Entonces vamos a estar viendo esto, ¿no? Como van a encarcelar tal cual a Pedro y Juan, ¿verdad? Por predicar el Evangelio. Y dices, ¿cómo? Si es un mensaje de amor, de esperanza gratuita del cielo y todo eso, ¿cómo es que cuando yo hablo del amor de Dios me puede ir como en feria? Bueno, pues tal cual es así. O sea, dices, ¿no debería ser al revés? Que no, o sea... predicas el amor de Dios, entonces le caes bien a todos y empiezas a ser bien popular y todo. No, de hecho no, en este caso se puso bien canija la cosa, ¿verdad? ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué viene la oposición? Pues porque Satanás aborrece a Dios, aborrece la obra de Dios, ¿no? Y hay gente que, bueno, son hijos del diablo, suena duro, pero es lo que la Biblia dice, ¿no? Que no somos hijos de Dios, somos hijos de ¿quién? Pues del diablo, ¿no? Y aman el pecado, dice Juan 3:19, ¿no? Ya le iba a hacer así, es que siempre pongo pero esta vez no hay, pero bueno, no importa. ¿Ves que, bueno, eso, ¿no? De Juan 3:19, dice, por ejemplo, ¿no? Que la luz vino al mundo, Jesús, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, ¿no? Entonces cuando tú y yo empezamos a caminar en la luz, aquellos que están en la oscuridad se van a sentir como que, ¡ay, me molesta eso! Y me cae gordo y cállate. No sé qué, ¿no? Entonces vamos a ver esa oposición precisamente, ¿no? Y dices, pero o sea, ¿qué no Jesús es el príncipe de paz y todo eso? Pues sí, de hecho sí es nuestro príncipe de paz. Él nos regala esa paz interna, ¿no? Que sobrepasa todo entendimiento, pero eso no significa que vamos a tener como cero conflicto, porque, ojo, por favor, la paz no significa ausencia de conflicto, ¿ok? Paz significa unir dos cosas sueltas, tener por fin paz con Dios, ¿verdad? Pero eso trae muchas veces conflicto. De hecho, Jesús dice en Mateo 10:39, te lo soplo para que no te me distraigas, dice, no piensen que vine a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino espada. Paráfrasis, cuando seas cristiano se va a poner canijo, va a haber gente a la que nomás no te va a tragar por ser cristiano, ese es el punto, ¿no? Juan 16:33, Jesús les dijo, oigan, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Recuerdas esa promesa? Eso es una promesa, acuérdate, ¿no? Tendemos a reclamar nomás las promesas como positivas, ¿no? Pero Dios promete, ¿sabes qué? Se va a poner canijo, ¿ok? Tendréis aflicción. ¿Y por qué no reclamamos esas promesas de repente? Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? ¿Sí me explico? Se va a poner canijo. Versículo 1, fíjate lo que dice ahí. Vamos a hablar de esta canijez, por decirlo así. Dice que hablando ellos al pueblo, ¿estás conmigo ahí? Hechos 4:1, importante. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos. Bueno, entonces estaban hablando ellos, ¿no? Los discípulos, al pueblo. Estaban predicando sobre esta necesidad de arrepentirse en este mensaje y todo eso, llenos de Jesús o llenos de Dios. Vinieron sobre ellos, esta expresión interesante, porque habla de que fue como repentino, fue como brusco, ¿no? Les cayeron así de pronto, inesperadamente, ¿no? Vinieron sobre ellos, ¿no? Los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, ¿no? Eso, vinieron, te digo, como todos hostiles, ¿no? Los andaban como checando, les cayeron como ahí de sorpresa, pero porque bien que andaban revisando lo que estos discípulos estaban enseñando. Ahora una cosa, esto de checar y estar al pendiente de qué se está enseñando, o sea, no es necesariamente malo, ¿no? Porque a final de cuentas estos sacerdotes que vinieron, era su responsabilidad delante de Dios, ¿no? Estar como que, ok, ¿qué le están enseñando estos maestros así a las personas? O sea, a ver, quiero checar. En un sentido está bien estar conscientes, ¿no? Era una responsabilidad como líderes espirituales, pero el problema es que no es, ¿cómo te diré? No estaban pensando en, ay, quiero que le enseñen cosas chidas a la gente que sí glorifiquen a Dios. Ese no era el corazón de ellos, sino
estaban pensando en ellos mismos. Los discípulos y su mensaje representaban como una amenaza para el sistema religioso, y entonces van realmente con una actitud soberbia e incorrecta a atacarles, ¿no? Entonces estos enemigos, fíjate, sacerdotes, ¿no? Este jefe de la guardia, estos saduceos, interesante porque estos tres como personajes, ¿no? O grupos de personajes representan como distintos sistemas de creencias, incluso un poco. Versículo 2, resentidos. O sea, estas tres como, todos estos vatos que llegaron aquí, ¿no? Resentidos, así llegaron, fíjate, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Órale, te digo, tres tipos como distintos de personas que no creían necesariamente las mismas cosas, ¿no? Y ahora resulta que estos tres, por ejemplo, ¿no? Los sacerdotes, ¿no? Que eran acá, según, muy espirituales, pero todos como legalistas, ¿no? Los saduceos, que eran estos vatos que no creían como en manifestaciones de cosas sobrenaturales, no creían en ángeles, no creían en nada así, de hecho no creían en la resurrección. Y de pronto estos grupos ahora resulta que están muy unidos, ¿no? Como el jefe de la guardia, probablemente un general romano, pagano, todo ahí, ¿no? Y ahora resulta que muy unidos, ¿no? Cuando se trata de ir en contra de la verdad, aunque los tres tengan sus sistemas de creencias todos distintos, ahora están muy unidos según, ¿no? Esto es súper común. Y bueno, vinieron tal cual así a atraparlos. Y esto, nada más pensemos, familia, esto es mucho más duro que la oposición que tú y yo llegamos a experimentar, ¿no? O sea, aquí en México, en Monterrey, tenemos pues sí, como libertad de culto, libertad de expresión, por lo menos en cierto sentido, ¿no? No es que somos perseguidos por hablar de Dios. Entonces nada más que veas eso, ¿no? Como la tenemos bien fresa tú y yo, la verdad. Y aquí, bueno, no fue el caso. Se puso canijo. Y bueno, otra cosa, dame un segundo. ¿Qué más les había molestado a estas personas? No nada más como que resultaban estos discípulos una como amenaza, porque es como que, órale, la gente los va a empezar a seguir más a ellos, porque hay un chorro de gente que cree en su mensaje, ¿no? Ya no vamos a poder manipularlos, ya no vamos a poder sacarles dinero, ¿no? En el caso de los sacerdotes, por ejemplo, ¿no? Los saduceos, ¿no? Por ejemplo, igual, o sea, están enseñando algo que es contrario a lo que nosotros creemos, no creemos en nada de estos rollos espirituales y todo eso, como que eso, ¿no? Entonces todo eso, aparte creo que les molestaba que habían sanado a una persona, ¿no? En vez de gozarse de que este vato estaba estrenando piernas y eso, ¿no? Estaban así, todos como así, ¿no? No les pareció esta idea, estaban resentidos. Fíjate de qué estaban resentidos, de que enseñasen al pueblo, o sea, tal cual, no querían que la gente fuera enseñada. Me pega esa idea, ¿no? No querían que la gente fuera enseñada, como que les convenía tener el control de lo que la gente sabía o no sabía. Y híjole, no pude evitar pensar en esta simple cita, ¿no? Porque esto se aplica como en diferentes áreas de la vida y más también como en nuestros días, ¿no? Como hay gente que literalmente no quiere que la gente, o sea, como gente con autoridad, con poder, que no quieren que el pueblo o la gente sepan ciertas cosas. No sé, no puedo evitar pensar en esto. Y esta cita que me pega, ¿no? De que la manipulación de gente, la manipulación de masas, pienso un poco en los sistemas de comunicación y cómo así nos ocultan muchas noticias y cosas que pasan en el mundo, ¿no? Me puse a pensar un poco en esta idea, ¿no? O sea, gente que no le conviene que la gente esté enseñada e informada de ciertas cosas, ¿no? Y piensa nada más en esta cita. La manipulación de gente no consiste tanto en promover información que no sirve, sino en ocultar información que sí sirve. ¿Puedes ver esa idea? Entonces, eso. No queremos que enseñen al pueblo, no queremos que se enteren de cosas porque vamos a ser expuestos nosotros en nuestra corrupción, haz de cuenta, ¿no? Puedo ver esa idea, es muy común en los líderes religiosos y no religiosos también en nuestros días. Y bueno, ¿qué más les molestaba? Que anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. No sé si te pegó ese énfasis, que anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Como que el problema no era tanto que anunciaran la resurrección en sí, sino que la anunciaran en Jesús, exacto, ¿no? Porque, no sé, para tratarlo de aterrizar también, ¿sabías que en nuestros días se enseñan mucho estos rollos? Puedes ser inmortal, y esa es la agenda de Google del 2045, vas a ser inmortal para el 2045, antes, ¿no? El 2030 y todo eso, ¿no? Este rollo del New Age y religiones falsas que eso, promueven la cuestión de la resurrección, o no sé qué, reencarnación y cosas que tengan que ver con eso. Pero cuando hablas de Jesús, ahí sí ya no. Lo que me molesta no es tanto que hables de la resurrección, sino que hables de la resurrección en Jesús. No es más esa idea, ¿no? Y bueno, todos resentidos, dice el verso 3, que les echaron mano y los pusieron en la cárcel, como te decía, hasta el día siguiente porque era ya tarde, ¿no? Y creo que se los dijeron, o sea, los pusieron ahí, como te digo, en hostilidad, probablemente como amenazándoles, ¿no? Intimidándoles, como de hecho se ve más adelante en este mismo capítulo y en capítulo 5, que era así, en una actitud de intimidación, ¿no? Y es fuerte lo que te digo, ¿no? O sea, ellos de pronto proponiéndose, quiero ser el testigo de Jesús y hablar de su amor y no sé qué, lo empiezan a hacer y se empieza a poner así la cosa con un chorro de problemas, o sea, eso, porque la fe no necesariamente te saca de problemas, más bien te mete en problemas, te saca de muchos, sí,
Pero la fe implica todo otro nuevo set de problemas, ¿no? Escapas de algunos, sí, pero te metes en otros. Y fíjate, porque el escritor, ¿no? Lucas está escribiendo esto y está poniendo, o sea, estuvo canijo, les echaron mano, los pusieron en la cárcel hasta el siguiente día, o sea, como que infiere, es algo, pues, que estuvo canijo. ¿Por qué sé esto? Porque el verso 4 dice, pero muchos, ¿puedes ver? O sea, estuvo canijo, fue una aflicción fuerte, una oposición fuerte, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Es como la parte positiva, ¿puedes ver? Ese pero es un contraste, ¿no? O sea, estuvo canija la oposición, pero de ahí salió algo bueno. Hubo gente que creyó. Ojo, esta es la motivación correcta, familia, para servir a Dios, ¿no? Tener el anhelo de ver que otros crean en Jesús, que depositen su confianza en Jesús, ¿no? O sea, no se trata de nosotros, no se trata de, no sé, es que yo me dedico al ministerio para ser aprobado por los demás, o para ser popular, o porque, qué sé yo, ¿no? O porque estoy buscando cierta comodidad. Tristemente mucha gente se mete al ministerio con las motivaciones incorrectas, o, ¿se me explicó? O falsas, eso. Aquí, fíjate, estaban, o sea, veo como que estaba diciendo, o sea, es algo positivo, o sea, estuvo feo, pero muchos creyeron, y lo veo como gozándose al autor al escribir esto, no sé si me explico, porque su corazón estaba en lo correcto en ese sentido. Quiero que la gente crea, eso es lo que quiero, ¿no? Y de hecho, si eso implica aflicción, venga, estoy dispuesto, ¿no? Me encanta esa idea, o sea, híjole, Pablo, por ejemplo, en Filipenses 1:29, te lo leo, ¿no? Que habla de esto, ¿no? Que Pablo dice, a ustedes les es concedido a los creyentes, ¿no? A causa de Cristo, que no nada más creas en Él, sino que padezcas por Él. O sea, fíjate, podría ver Pablo más adelante este privilegio en la aflicción, ¿no? Porque te es concedido, no nada más que creas, sino que padezcas. Y dices, eso ¿cómo entiendo eso? ¿No? Porque están padeciendo, pero están gozando al mismo tiempo porque están pensando en que la gente crea, al grado de que, o sea, es tan positivo en ese sentido su sentir, que lo ven como un privilegio, es lo que dice Pablo, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser visto como un privilegio el padecimiento? ¿Es acaso masoquismo eso? No, de hecho, no, te voy a decir por qué. Filipenses 3, acompáñame de volada a Filipenses 3. Te quiero leer algo en el versículo 10, que es como muy fuerte, pero te lo voy a leer desde el 7 para que veas la idea, ¿no? ¿Cómo es que puedo ver la aflicción, en este caso la que vemos aquí, como algo como gozoso, como lo vio Lucas al escribir esto, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Es masoquismo? No, fíjate, dice desde el 7. Voy a hacer énfasis en el 10, pero fíjate lo que dice desde el 7. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Dice Pablo, ¿no? Las he estimado o considerado como pérdida por amor de Cristo, ¿no? O sea, todo lo que antes valoraba, todo lo que antes buscaba, todo lo que antes me definía, dice Pablo, ya no es lo que hay como en mi corazón. Ya no valoro las mismas cosas, ahora valoro el amor de Jesús, ahora busco el amor de Jesús, ya no me define otra cosa, me define el amor de Jesús, ¿entiendes? Es lo que está diciendo. Eran para mí ganancia, ahora las he estimado o considerado como pérdida, versículo 8, y ciertamente aún estimo, todavía considero, dice Pablo, todas estas cosas que perdí, ¿no? Eso, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual, por el amor de Jesús por mí, lo he perdido todo y lo tengo por basura, estiércol en griego, interesante. Todo es popó, se está diciendo eso, en comparación, ¿no? Lo que tuve, lo que fui, lo que me definía, lo que buscaba, lo que valoraba, todo eso es basura, estiércol, comparado con lo que ahora Dios me ha concedido, que es su amor, ¿no? Y quiero eso, ser hallado en Él, no tener mi propia justicia, que es por la ley así religiosa, sino la justicia que es por la sola fe, a través de Jesucristo y todo eso. Fíjate el versículo 10, aquí quería llegar, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, ¿y qué dice después? ¿Y la qué? La participación, la comunión de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Interesante. Nos está diciendo ahí, o sea, yo lo que quiero es participar con Jesús, tener comunión con Jesús. De eso habla la palabra participar ahí, ¿no? Quiero tener comunión con Él, quiero tener un compañerismo con Él, una amistad con Él. No es que sea un masoquista, lo que quiero es tener compañerismo con Él. Y si eso, ¿no? O sea, porque no importa si es en las buenas o en las malas, lo que yo quiero es tener compañerismo, aunque sea en las malas, con tal de estar con Él, o sea, me gozo en eso. ¿Se entiende la idea? Sí, ¿verdad? O sea, la participación incluso de sus padecimientos, aunque sea difícil, lo quiero no por el sufrimiento en sí, sino porque estoy participando de sus padecimientos, me estoy pareciendo más a Él. Esa es la idea, me encanta esa idea, ¿no? Entonces, nada más que pienses eso, porque es que me clavé en el pero del verso 4, ¿no? O sea, estuvo canijo, pero estuvo increíble porque muchos creyeron. ¡Wow! ¿Por qué podían gozarse? Número uno, porque estaban teniendo compañerismo con Jesús, ¿cierto? ¿Sí o no?
Ese es el resumen, ¿no? Número 2, porque estaban teniendo compañerismo entre ellos. Fíjate lo que dice esta cita, por ejemplo, 1 Pedro 5:8, habla de, oigan, sean sobrios porque el adversario, el diablo, está buscando devorarles como león rugiente. ¿Recuerdas esa idea? Y dice, resistan al enemigo en la fe. Fíjate, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. ¿Puedes ver? La aflicción por causa del Evangelio, familia, trae compañerismo con Jesucristo, número 1. Compañerismo en el sentido de que, fíjate, los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. ¡Órale! O sea, no nada más tenemos en común un padre y un amigo, tenemos en común un enemigo que es Satanás, ¿no? Los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos por causa de este enemigo que es Satanás y todo eso, ¿no? O sea, la aflicción, te digo, trae compañerismo con Jesús, trae un compañerismo en cuanto a, tenemos un enemigo común, por decir, y número 3, trae compañerismo entre nosotros, ¿no? Me encanta esta idea, porque están ellos anunciando a Jesús, ¿cierto? Y se está poniendo canijo. Y ellos están teniendo comunión entre ellos con el fin de que otros tengan comunión con Dios también. De eso se trata el Evangelio, predicarlo para que otros puedan tener compañerismo con Dios así como tú lo tienes. Entonces no pude evitar pensar en 1 Juan 1:3, donde dice, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos. Y yo le añadí, aunque eso traiga broncas, yo anuncio esto, fíjate, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, ¿no? Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Es que me clavé esta idea, porque, wow, podemos tener comunión con el Padre a través con Jesús a través del padecimiento, ¿no? Tenemos un enemigo común, esto nos une de hecho también. Y tenemos compañerismo entre nosotros. Y de hecho, ¿por qué enfaticé en esto? ¿Por qué es demasiado importante? ¿Por qué? Porque fuimos llamados tal cual a la comunión con Jesús. Es lo que dice 1 Corintios 1:9. O sea, fuiste llamado a esa comunión con su Hijo Jesús. No sé. Por eso se podían gozar en esto. No sé. Es que, eso, versículo 5. Dice que aconteció al siguiente día, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Ahora se pone más cañón. Son más gente que está ahora oponiéndose, ¿no? Se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Esto de sanar a este hombre o de estar hablando de parte de Jesús, como diciendo, a ver, ¿quién te crees que eres? ¿De parte de quién vienes? ¿No? Y es un poco la idea, en este sentir como de te caigo de repente para que te sientas como amenazado, lo que quiero es que te calles, y si no te callas te callo, casi, ¿no? Veo un poco ese sentir, porque los intimidaron, dice más adelante, y también en el siguiente capítulo, ¿no? Y se los agarraron como que le echaron un montón, porque son un chorro, ¿no? Gobernantes, ancianos, escribas, sumos sacerdotes, todo eso, hasta soldados les enviaron el día anterior. Entonces, para que veas esa idea, me los imagino diciéndoles así como, tenemos más autoridad que ustedes y los podemos callar cuando nosotros queramos, o sea, cállate o te va a ir mal a ti y le va a ir mal a tu familia. Acuérdate cómo le fue a Jesús, casi me los imagino diciendo, ¿no? Le fue como en feria a él, te va a ir como en feria a ti también. O sea, como que esa idea, ¿no? Estaban ardidos, se acababan de convertir 5,000, lo vimos unos versos atrás, ¿no? Y nada más que pienses eso, o sea, estamos hablando de una como fuerza, por decirlo así, maligna, que está tratando de oponerse al anuncio del Evangelio. Ese es como el precepto, ¿no? Un chorro tratando de intimidar, amenazando, diciendo cállate o te callo. Si no te callas tú, ¿no? Te va a ir mal a tu familia, no sé qué. O sea, como esa idea, ¿no? Entonces, esto es como bien real en el mundo. Ha sido bien real en la historia. ¿Cuántos cristianos, familia, perseguidos, golpeados, brutalmente encarcelados ha habido en la historia, ¿no? Devorados por leones, por ratas. ¿Has visto, no? Vivos, que los encerraban así, les abrían así un hoyo aquí, les ponían ratas en jaulas así en la panza para que les devoraran la panza y todo eso. O sea, todo eso pasó, ¿ok? Los torturaban terriblemente, los degollaban literalmente, los desollaban, les arrancaban la piel, los quemaban vivos. Y dices, qué morboso. No, okay, eso sucedió a nuestros hermanos. Que sepas, eso es muy importante. De hecho, tuvimos toda una enseñanza sobre eso. Dedicamos 1 hora en honor a nuestros hermanos perseguidos, ¿no? Simplemente enseñamos sobre la realidad de la persecución en la historia de la iglesia, ¿no? Está en la página de Semilla Monterrey. Si la buscas en Google, ponle Semilla Monterrey, aborrecidos por mi causa. Es una enseñanza de Juan 15, me parece. Pero Semilla Monterrey, aborrecidos por mi causa. Es toda una hora, hablamos de eso, ¿no? La persecución que hay, ¿no? Una fuerza oscura que quiere apagar o que quiere eso, evitar que se anuncie el Evangelio. Esta idea me pegó. ¿Qué me dices de ateos, ¿no? Intelectuales, científicos que todo el tiempo tratan de atacar, desvalidar la Biblia, el mensaje de Dios, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, veo un poco esto, ¿no? A ver, ¿con qué autoridad vienes? A ver, ¿y eso qué? ¿No? La Biblia es un libro religioso, ¿qué sabe? No sé, veo esto, ¿no? Porque pasa en nuestros días, gente que trata de desvalidar la Biblia, ¿no?
Cuando la Biblia de hecho es y sigue siendo y será por siempre, el mensaje invencible y eterno de Dios. Dice Jesús que el cielo y la tierra pasarán, pero no mis palabras, ¿recuerdas? La palabra del Señor permanece para siempre. Hay una serie de citas sobre esto y bueno. Interesante que esta oposición realmente trajo más fruto, no menos fruto. Sí, me deshago de ellos, los persigo y no sé qué. Pero ¿sabes qué hace eso? Que inspira a otros. Entonces, esto siempre ha vuelto loco a los enemigos de la cruz, ¿no? Que persiguen a los cristianos y ¿sabes qué? Los cristianos se multiplican, no se reducen, se multiplican. Nada más que sepas eso. Eso es un patrón que Dios ha permitido en la historia. O sea, es impresionante, ¿no? En fin, saca de quicio a cualquier enemigo de la cruz, lo que te digo. Entonces, estos interrogadores no entendían. O sea, Pedro y Juan son enviados por Dios mismo. No lo entendían, por eso le preguntan, a ver, ¿de parte de quién vienes, no? Pero, o sea, ellos sabían, Dios me envió, por eso podían hablar con ese como denuedo, dice más adelante el verso 13, que hablaron con un chorro de denuedo, haz de cuenta. Interesante que ellos no buscaron huir a esta situación, no sé si me explico. Se están poniendo en riesgo, están decidiendo pasar, eso. Dios está permitiendo esta aflicción y más que huir, no sé, se ve el denuedo en ellos. A veces tú y yo buscamos huir de ciertos riesgos que pueda implicar hablar de Dios a otros, ¿no? No sé. Y no sé, me gusta esa idea. Como en vez de huir, tomaron el riesgo, ¿no? Como que solo esa idea. Confiando en que Dios les iba a dar, de hecho, el mensaje necesario, aún en medio de esta oposición. Fíjate, de hecho, en Marcos 13, Jesús tiempo antes les había dicho eso. Cuando los traigan para entregarles, es el caso ahorita, que se les echaron un montón, no se preocupen por lo que van a decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Nada más que veas eso. No tenían temor. Verso 13 dice que hablaban con un chorro de denuedo. Claro, ¿por qué? Porque Dios les dio el mensaje, dice que es el Espíritu hablando a través de ellos. Por eso dice el verso 8. Entonces Pedro, en medio de esta prueba, ¿qué dice? Lleno del Espíritu, ¿viste? Verso 8, lleno del Espíritu. El Padre, eso, envió el Espíritu tal como Jesús había prometido. Cuando se ponga canijo, no te preocupes, yo te voy a dar las palabras, voy a enviar el Espíritu. Entonces ahí está lleno del Espíritu, porque Dios cumplió su promesa en ese sentido, ¿no? Lo volvió a llenar en ese sentido como ya lo había hecho antes. Les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, ¿no? Rápido, ¿sabías que sigue siendo real que podemos tú y yo ser llenos del Espíritu Santo? Es la dinámica del Espíritu, ¿no? Podemos tú y yo ser llenos si se lo pedimos simplemente, ¿no? Sed llenos del Espíritu. Cuando dice Efesios 5, sed llenos del Espíritu, ¿sabes qué significa? Sean constantemente en presente continuo llenos del Espíritu. No me gusta esa idea. Entonces, creo que él estaba siendo lleno en ese sentido, ¿no? En endo. Y dice ahí, versículo 9. O desde el 8, ¿no? Gobernantes del pueblo y ancianos. Nada más que sepas, aquí es Pedro hablando lleno del Espíritu, ¿no? Por la promesa de Dios en él, ¿no? Super aprovecha la oportunidad para predicar el Evangelio, claro, porque el Espíritu lo movió a eso. Versículo 9. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado. O sea, eso de que, ¿por qué les alarmó que alguien haya sido sanado? Más bien era para que se gozaran, como te decía hace rato, pero bueno. Les va a contestar, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Le da el crédito a Jesús todo el tiempo, ¿no? Sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, me encanta cómo se refiere, ¿no? En el nombre de Jesús, en la autoridad de Jesús. Ahora, Jesucristo es como esta mezcla entre Jesús y Cristo, ¿no? El nombre de Jesús es Jesús, ¿sí? Y Cristo no es como su apellido, ¿verdad? Señor Jesús se apellida Cristo, o sea, no. Cristo es un título, mientras que Jesús es un nombre, ¿okay? Entonces, Jesucristo es como la mezcla entre esas dos cosas, es un nombre y un título, ¿no? Entonces, al decirles en el nombre de Jesucristo, les está diciendo, o sea, Jesús es el Cristo, es el Mesías, por eso dice a todos los de Israel, ¿no? Les está diciendo Jesús, que es de hecho el Cristo, Jesucristo. Él es el Mesías, ¿verdad? Judío, prometido desde el Antiguo Testamento, y es a Él, el mismísimo Cristo, a quien ustedes están rechazando. Esa es la idea, ¿no? Y por si les cuesta trabajo creerlo, o sea, porque Jesús, tú sabes, era un nombre súper común, ¿no? Entonces, sí, Jesús de Nazaret, está diciendo, ese Jesús de Nazaret, quien ustedes pensarían, no, es que ¿cómo va a ser Él el Mesías? Si es de Nazaret no puede salir nada bueno. ¿Te acuerdas de Natanael? Eso mismo, ¿no? Este Jesús es el Cristo mismo, o sea, y ustedes lo están rechazando, ¿no? Órale, no sé, como esa idea, ¿no?
en el nombre de Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis, los super confronta, y a quien Dios resucitó de los muertos. Que veas esa idea, como el contraste, ¿no? O sea, ustedes lo quisieron muerto, al grado de que literalmente lo asesinaron, lo crucificaron, pero Dios, ¿no? Y ustedes hicieron eso en su necedad, pero Dios en su poder, ¿qué hizo? Lo resucitó. Mientras ustedes lo querían muerto, Dios lo quería vivo, entonces lo resucitó. No te pegues ese contraste, está bien padre, ¿no? Ustedes quisieron maldecirlo. ¿Te acuerdas lo que dice Deuteronomio 21 de maldito es el colgado? ¿Verdad? Ustedes quisieron maldecirlo, ¿verdad? Pero Dios, ¿no? Con su poder decidió bendecirlo en ese sentido, ¿no? En su resurrección y todo. Nada más que veas el contraste. Y bueno, eso. Esto de que ustedes lo crucificaron y Él resucitó, nada más que sepas un dato. Los enemigos de la cruz, o sea, nunca se atrevieron a cuestionar la resurrección. No hay así como que registros en donde, ay, pero no es cierto que resucitó o algo así. Eso es lo que se dice en nuestros días, ¿no? Pero en ese momento no se atrevieron a cuestionar la resurrección porque a todos les constaba que Jesús literalmente había resucitado. Nada más que veas esa idea, ¿no? Y bueno, por Él, este hombre está en vuestra presencia sano. Por Él, puedes ver cómo le da el crédito a Jesús. Es Él. No fuimos nosotros, no fue nuestro poder, no fue nuestra piedad, fue Jesús, ¿no? Y bueno, versículo 11. Este Jesús es la piedra es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Por eso te decía este énfasis en el título Cristo, y que les está hablando a gente de Israel, porque le está hablando a judíos. De hecho, está citando en verso 11, literalmente el Salmo 118, 22, que habla, o sea, dice literalmente eso, tal cual. Entonces, el Salmo 118, 22, familiar, es un pasaje como famoso por su contenido como profético mesiánico, ¿no? Lo era también en esos tiempos. Entonces les está diciendo, esa piedra angular que es lo que ustedes saben, o sea, el Cristo, o sea, ¿cómo te diré? Jesús es el Mesías del Salmo 118, básicamente lo que está diciendo, ¿no? Este Jesús es la piedra. O sea, bien que ustedes saben a qué piedra me refiero, ¿no? ¿Sí se entiende? Salmo 118, 22 es, te digo, un salmo mesiánico. Y bueno, es como diciendo, el verdadero y único del Salmo 118 es a quien ustedes tal cual crucificaron, versículo 12. Y en ningún otro, wow, gran verso, ¿no? Tú sabes, famosísimo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, les dice, ¿no? Con denuedo y valentía, en que podamos ser salvos. Órale, este verso puede ser como súper incómodo para mucha gente en nuestros días, ¿no? Porque, no sé, vivimos en un tiempo de pluralismo, en donde, ¿no? qué sé yo, ¿no? Tú puedes creer lo que tú quieras, no sé qué, no sé. Entonces de pronto decir eso es como incómodo, ¿no? Ahora, no estoy diciendo necesariamente que el pluralismo es malo, ¿verdad? O sea, porque una cosa es decir, o sea, pero el pluralismo extremo puede ser como muy enfermo, básicamente la idea, ¿no? O sea, porque creo que es bueno respetar en general toda creencia y estilo de vida, supongo. Sí, respetar en general, pero una cosa es respetar una creencia y un estilo de vida, y la otra cosa es ponerle la etiqueta de toda creencia y todo estilo de vida es correcto y aprobado por Dios. Es muy distinto eso, puedes ver. Creo que el pluralismo en parte está bien. Si no fuéramos pluralistas o tolerantes en ciertas cosas, seríamos como súper religiosos, súper legalistas, qué sé yo, ¿no? Entonces, ok, en ciertas cosas, por supuesto, no en todo, ¿no? Es bueno el pluralismo en ciertas cosas, ¿no? ¿Me explico? Pero, o sea, este pluralismo, te digo, llevado al extremo puede ser como muy, muy mal, ¿no? Creo que es bueno que seamos como tolerantes en ciertas cosas, pero no en todo, porque Dios, por ejemplo, no tolera el pecado. ¿Me explico? Entonces, nada más que veas esa idea. Es incómodo este mensaje, ciertamente, pero es lo que la Biblia enseña, ¿no? No sé, hay gente, no sé, si a alguien le toca escuchar esto del futuro así, puede resultarle incómodo que leamos algo así como, no hay otro nombre en el que pueda ser salvo, bro, nada más en el nombre de Jesucristo y ya, ¿no? Puede ser incómodo, pero, o sea, aquí yo no estoy como, entre comillas, defendiendo este texto. Este texto no necesita ser defendido, simplemente estoy diciendo lo que la Biblia enseña, ¿no? Y no necesito pedir una disculpa por esto. O sea, la Biblia dice esto, y si le ofende a alguien, pues ni modos. Si te ofende, bro, pues que te desofenda, porque, pues desoféndete, porque esto es verdad, por más incómodo que suene. Jesucristo es el único camino al cielo, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Y de hecho no hay otra manera, porque, o sea, quisiera así como que, bueno, pero si ves el griego, o sea, dice que quizá hay otro, o sea, no hay otra manera realmente de leer este verso, ni de explicarlo, ni de entenderlo. O sea, está diciendo tal cual eso. Déjame leerlo otra vez. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, tal cual. Puedes creer en eso o no,
pero sigue siendo verdad, pues es lo que la Biblia enseña, ¿no? De hecho, nadie te va a obligar a creer en esta declaración, eso es decisión de cada quien, nadie nos puede manipular a creer en estas cosas. Lo que sí es que la Biblia deja muy claro esto, y la persona que decide no creer en eso, lo hace bajo su propia responsabilidad, nada más que veas eso, ¿no? Y no es que, ay, me chocan los cristianos porque nos andan condenando a todos los que no somos cristianos y no sé qué. Espérame, no, bro, no te estamos condenando porque no es necesario. La Biblia dice que si no eres cristiano, ya estás condenado. No, o sea, independientemente de si un cristiano te dice que lo estás o no lo estás. ¿Me explico? Esa idea es fuerte. Es lo que dice Juan 3:18, ¿no? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, aunque no llegue un cristiano a decírselo. ¿Sí me explico? No es que los cristianos tienden a condenar a la gente, no, la gente ya está condenada sin Cristo. Nada más que veas esa idea, ¿no? Está fuerte, ¿no? Y entonces lo que buscamos como cristianos, al simplemente anunciar lo que la Biblia enseña y demuestra que Jesús es Dios y que Él resucitó y que Él es el único camino, lo que hacemos no es ser como cabezas cuadradas y creer que tenemos la razón. No, nuestra agenda detrás de esto es que queremos que otras personas reciban lo que nosotros recibimos, vida eterna, gratuitamente, ¿no? Esa es realmente la agenda del cristiano. En fin, nada más que veas eso, ¿no? No quiero leer esto como un... y no hay otro nombre y ya te fregaste si no crees, perdón mi expresión. No quiero leer así, sino como una buena noticia. Bro, en ningún otro hay salvación, ¿no? No hay otro, y eso es bueno, porque eso significa que Dios no es un Dios de confusión. No quiere que andes así como que es por aquí, por acá, por acá. No hay ningún otro. Dios lo deja claro, y eso es para que lo agradezcamos, no para que nos quejemos, ¿me explico? En fin, es que me emociona ese verso porque está bien intenso. Pero bueno, dice el verso 13: entonces, viendo, el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Gran versículo también, ¿no? Dice que se maravillaron de su denuedo, ¿no? El denuedo, esta como valentía, esta autoridad espiritual, por decirlo así, esta seguridad de las palabras de ellos. O sea, es esto, bro. ¡Pum! ¿No? Y ellos dicen que se maravillaban de eso, ¿no? Ahora, ¿qué les dio esta como autoridad espiritual? Creo que amor. Era amor realmente lo que los había capacitado para hablar con esa autoridad, ¿no? ¿Cómo te diré? Es que ahorita voy a ahondar en este día, pero rápidamente, o sea, dice que sin letras y del vulgo, o sea, sabiendo que ellos eran sin letras y del vulgo, ¿sí? Eso, les llamó la atención como su denuedo, su valentía, sabiendo que no tenían esa como preparación teológica formal, haz de cuenta. Entonces, algunas cosas sobre eso. La formación teológica, familia, no es como un requisito para ser usado por Dios. Puedes verlo ahí. Por otra parte, la formación teológica no necesariamente va a ser suficiente para ser usada, o sea, para ser usados por Dios tampoco, ¿no? Hay gente que entra a un instituto bíblico porque es que así como los doctores, o sea, estudian medicina para ser doctores, estudian otro que estudia administración para ser empresario, no sé qué. Yo voy a estudiar la Biblia para ser ministro, ¿no? Es como, bro, no, de hecho, ¿cómo se llama? ¿Te dije? La formación teológica, eso, ¿no? La preparación teológica formal realmente no es suficiente para ser usados. Y muchas veces no es necesaria tampoco, ¿okay? Porque es Dios quien levanta. Dice la Biblia que Él constituyó a unos pastores, a otros evangelistas, a otros maestros. ¿Recuerdas eso? No es que me constituyo yo mismo porque aquí ya me vi, ¿no? Entonces entro al instituto. Entonces, o sea, no es eso, ¿ok? Eso que veas. Ahora, no estoy diciendo con esto que estamos en contra de la formación teológica. Por supuesto que no. No estoy en contra de un instituto bíblico. Yo mismo me gradué de un instituto, por ejemplo. Pero mi pastor, por ejemplo, no fue a un instituto. No sé si me explico. Dios puede usar, o sea, eso, y bueno, hay ejemplos en la Biblia de ambas cosas. Aquí vemos a vatos que sin letras y del vulgo estaban acá bien llenos de Dios y Dios los usó bien cañón, ¿no? ¿Qué me dices de, por ejemplo, Pablo, Moisés, Daniel? O sea, era gente bien preparada también en las cuestiones teológicas y todo. Entonces Dios usa todo, ¿se entiende? El punto cuál es, que con o sin formación teológica, la idea es que seamos llenos del Espíritu, ¿verdad? Y eso es como que para todos, y Dios nos ofrece a todos eso. Número uno, que conozcamos las Escrituras y Dios nos puede enseñar su palabra. Número 3, que pasemos tiempo con Jesús. Esto es como que lo más importante, porque dice que se maravillaban y les reconocían que ¿qué? Que habían estado. Exactamente, que habían estado con Jesús. Bueno, es que quería llegar a eso, porque está impresionante, ¿no? Les reconocían eso, o sea, como que, mira, pues quizá no tienes credenciales, no sé qué, pero sí te reconozco algo. O sea, pasaste tiempo con él, ¿verdad? ¡Wow! Sé que esto te emociona, porque está increíble. Habían estado con Jesús. Ahora, era notorio, dice que viendo esto, les reconocían que habían estado con Jesús. O sea, ¿qué hacía que estos vatos dijeran, no, hombre, este vato, o sea, sí, seguro pasó tiempo con Jesús? O sea, ¿qué fue? ¿Que acaso
ellos hablaron con tanto enojo, así, y ustedes, y lo crucificaron. Y era tal su enojo que dijeron, no hombre, están tan enojados que seguro pasaron tiempo con Jesús. ¿Habrá sido enojo? No lo creo. ¿Habrá sido una actitud quizá desamorada o condenatoria? No lo creo. De alguna manera en su mensaje se trataron como de desquitar del arresto. No creo tampoco. ¿Recurrieron acaso en medio de su mensaje a mentiras, exageraciones o manipulaciones? Creo que no. ¿Qué los caracterizó? O sea, esta llenura, ¿no? Tal, ¿cómo se veía? Otra vez, como te decía un poco, como en amor. O sea, se veía, creo, una expresión de amor genuino, ¿no? Un poco, creo que es eso, ¿no? Porque, no sé, se tiene de pronto esta concepción de que mientras más gritas y más dices, no sé, perdón, mientras más declaras quién sabe qué, y hablas con un chorro de emociones, mientras más de eso, entonces más seguro estuviste con Jesús. Como que no necesariamente. Creo que es el amor como el rasgo como principal, ¿no? Les reconocieron esto, que habían estado con Jesús, ¿no? ¿Por qué podían verlo? Porque el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, ¿te acuerdas? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y todo eso, ¿no? Hablaron la verdad en amor, como dice Efesios 4:15 también. Y bueno, importante, porque cuando damos, o sea, tú y yo somos llamados a dar un mensaje como bien exclusivo, en el sentido de solo en Jesús, como cantábamos ahorita, ¿no? Solo en Jesús. Y al ser tan exclusivo, o sea, puede a veces sonar para muchos como, ay, qué cerrado de mente, qué desamorado. No, bro, es precisamente por amor que te digo lo que te digo, no por lo contrario. En fin, necesitamos, ojo aquí, una doble dosis del amor de Jesús para predicar a Jesús, ¿entiendes? No se te olvide eso. Y bueno, nomás que sepas, porque es amor, y a lo largo de la historia, sobre todo cuando la iglesia se convirtió como en una institución, se han hecho muchísimas atrocidades, ¿no? Completamente desamoradas en el nombre de Jesús. Nada más que sepas eso. O sea, la iglesia, ¿no? O sea, en el sentido como cultural o institucional, por decirlo así, la iglesia ha tal cual perseguido cristianos, torturado cristianos, ¿no? Ha obrado venganza, ha obrado de manera completamente desamorada. Y créeme, por favor, esto no es un resultado de haber pasado tiempo con Jesús o de haber estado con Jesús, ¿ok? Es más bien todo lo contrario. Porque mucha gente, ay, me chocan los cristianos porque se han hecho atrocidades en el nombre de Cristo. Es como que, ok, eso no, sí, es verdad, pero eso no significa que Dios apruebe eso, ¿ok? Que sepas eso. Eso no es un resultado de haber estado con Jesús. Hijo, ya, dame un segundo. No sé cómo vamos de tiempo. Ok, vamos a quedarnos, no sé bien, déjame avanzar otro poquito. Versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, ¿no? Después de esto, ¿no? Les predican esto, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra, ¿no? O sea, eso, después de que les reconoce el nombre, este vato, o sea, ama a Jesús, ¿no? No sé qué. Y aparte de esto, dice que no podían decir nada. O sea, era como que se quedaron así como, pues es que, ¿cómo refutas eso? O sea, sabemos que ese vato realmente estaba cojo antes y ahora camina. O sea, es como que no le puedo decir nada, ¿no? Me gustó esa idea. Los dejaron callados. O sea, realmente, ¿cómo refutas eso? Es como, no camina, ahora camina, pero, o sea, ¿cómo atacas eso? Pues ya camina, bro. No sé, es como esa idea. No podían decir nada en contra. Les hubiera gustado poder tener que decir algo en contra, pero, o sea, ¿qué tiene de malo bendecir a alguien de esa manera? O sea, no sé, se quedaron sin palabras tal cual, ¿no? Versículo 15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio. A ver, ¿cómo? O sea, si no tenían nada que decir en contra, era para que tuvieran entonces mucho a favor y dijeran, órale, qué buena onda, vénganse acá, sigan platicándonos o algo. Pero sabiendo que no tenían nada que decir, dice que les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Interesante, ¿no? Conferenciaban entre sí, como platicando entre ellos, en vez de acudir a Dios y preguntarle. Gracias. En vez de acudir a Dios y preguntarle, platicaban entre ellos, ¿no? ¿Qué haremos con estos hombres? Fíjate, porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no la podemos negar. Misma idea, ¿no? O sea, no podían negar esto. Fíjate, por favor, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, es como, a ver. Pero si no hay nada malo en esto, o sea, ¿cómo es posible que sabiendo determines en tu corazón que no se tiene que saber? Más bien debería ser lo contrario, ¿no? Esto es como que, una muestra de completa corrupción. Para que no se divulgue más entre el pueblo,
amenacémosles, fíjate, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. O sea, esto ya es, te digo, corrupción descarada, ¿no? O sea, porque eso, sabían que estaban completamente, errados. No podemos, o orillados, por decirlo así. No podemos negarlo, ¿no? En fin. Y mira lo que hicieron, versículo 18, y llamándolos, o sea, a Pedro, Juan, me imagino ahí al excojo también ahí entre ellos, ¿no? Brincando, estrenando piernas, les intimaron, puedes ver que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, ¿no? O sea, ya, les intimaron, está como bien fuerte eso, no sé, ¿no? Se les dijo todo lo que ellos necesitaban para también confiar en Jesús, para decir, wow, está impresionante, queremos tener al mismo Dios, ¿no? Pero en vez de recibirlo, lo rechazaron y todo eso, ¿no? Y bueno, vamos a ver el denuedo extremo de Pedro y Juan, versículo 19 más. Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. A ver, dime tú, bro. A ver, ¿qué onda? Tú estás diciendo que me quede callado, que no diga nada, pero a ver, tú dime. No, lo está confundiendo bien fuerte. Piensa lo que vas a contestar. O sea, juzga si es justo delante de Dios obedecer a ti antes que a Dios. ¡Wow! Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Gran versículo, grandes versículos, 19 y 20. El 19, nota esto, ¿no? O sea, es justo, ¿verdad?, que obedezcamos a ustedes o a los hombres antes que a Dios. O sea, obviamente no, ¿no? O sea, Dios es primero. Ahora, eso no significa que pueda yo yo desobedezco a los hombres porque yo nada más respondo a Dios, no me tengo que someter a la autoridad humana. Muchos cristianos quisieran argumentar eso, ¿no? También, eso está bien raro, ¿no? O sea, no, sí debemos someternos a las autoridades, pero la autoridad de Dios va por encima de la autoridad de las autoridades. O sea, si una autoridad, por decir, te insta o invita o obliga a pecar, obviamente va a ser primero la autoridad de Dios, ¿no? Pero si no es así, se supone que vivamos sometidos a las autoridades. De hecho, fueron puestas por Dios mismo, y dice Romanos 13, en los primeros versos, que el que resiste la autoridad puesta por Dios, a Dios mismo resiste, básicamente, ¿no? Entonces es importante estar sometidos a autoridad, precisamente porque estamos sometidos a Dios primero. Pero si la autoridad me quiere sonsacar para desobedecer a Dios, no tengo que permitir eso. ¿Se entiende esta idea? Entonces, bueno, nada más que veas eso. Y después dice, debo obedecer a Dios primero que a los hombres. O sea, no te voy a hacer caso, para pronto es lo que le está diciendo. Y después le da la razón por la cual no piensa hacerle caso. Versículo 20. ¿Por qué no te voy a hacer caso? Porque no puedo dejar de decir lo que he visto, lo que he oído. Me consta, bro. Entonces no puedo quedarme callado, ¿no? Esta idea de no puedo. Piensa en cosas que no puedes hacer, por ejemplo. ¿Qué no puedes hacer? No puedes, por ejemplo, dejar de respirar, ¿cierto? Si dejas de respirar, ¿qué pasa? Te empieza a dar así y como que tienes que terminar respirando, porque, si no te mueres, ¿no? ¿Sí se me explica? ¿Qué no puedes dejar de hacer? No puedes dejar de comer. Si dejas de comer, igual te mueres, ¿no? Y todo eso. Está diciendo, no puedo quedarme callado. O sea, casi, ya quisiera, pero... es que Jesús te ama, o algo así, ¿no? No sé, me gusta esa expresión. No puedo dejar de decir lo que he visto o oído. Lo relaciono con una necesidad, o sea, no puedo. Así como no puedo dejar de dormir porque si no me vuelvo loco, como ¿sí viste, no? El vato que lo despertaba a la fuerza porque quería como experimentar qué tanto tiempo podía estar sin dormir, y aguantó como 6 meses, y después de los 6 meses, según se quiso recuperar, se quedó dormido como, creo que 3 semanas seguidas o algo así, y cuando despertó alucinaba y se volvió loco y se murió, o algo así, bien loco. Bueno, es un caso así, qué miedo, la verdad, de como insomnio extremo o algo así, ¿no? Ay, no, qué miedo, pero bueno, sí me explico, ¿no? No puedo no dormir, si no duermo me muero, y todo eso. Entonces, dice, no puedo dejar de decir lo que he dicho, como lo que he visto, como dicen por ahí, ¿no? Si no evangelizo, me fosilizo. O sea, tengo que hablar de Jesús a otros porque es una necesidad. De hecho, me encanta. No es viaje mío, créeme. 1 Corintios 9:16 dice Pablo, ¿no? Si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Fíjate esto. Si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciaré el evangelio. ¿Te suena esa idea? Pero no tengo por qué gloriarme. O sea, yo anuncio el evangelio y no es como que... No. Sería tan absurdo para Pablo gloriarse por predicar como gloriarse por respirar. Imagínate presumir que respiras. Yo respiro. Ajá. O sea, sería como absurdo gloriarse en eso porque es una necesidad, ¿no? Me está diciendo, yo predico el evangelio y no me glorío de eso
porque me es impuesta necesidad. Sería ridículo gloriarme de algo que es una simple necesidad a la cual estoy respondiendo, ¿se entiende? Ay de mí, más bien, si no anunciar el Evangelio, ¿no? Es una necesidad. Piensa esto, ¿no? ¿Tú y yo necesitamos predicar el Evangelio? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. ¿Experimentamos la necesidad todo el tiempo? No necesariamente, ¿no? Pero eso no significa que no sea una necesidad súper real. Es como dejar de fumar, ¿no? La gente que fuma no necesariamente siente la necesidad de dejar de fumar. De hecho, al contrario, siente la necesidad de fumar, ¿no? Pero igual saben que hay una necesidad. O sea, yo necesito dejar de fumar porque si no me va a dar cáncer o algo así, ¿no? Pero aunque saben esa necesidad, no responden a ella o algo así, a menos que se determinen o algo así. Es lo mismo, ¿no? El hecho de que no sientas necesariamente la necesidad, ¿cómo te diré? No significa que no exista esa necesidad. Necesito predicar el Evangelio. Es una necesidad, ¿no? ¿Dónde lo veo? Bueno, aquí Pablo sí experimentaba esa necesidad bien fuerte, me encanta. Bueno, Pedro también, como lo vemos en estos dos ejemplos. Y déjame te leo uno parecido, Jeremías 29. Dice, básicamente, de que este profeta había determinado ya no hablar de parte de Dios. O sea, ya estufas, ya. No quiero hablar de parte de Él porque no me va muy bien en mi ministerio, básicamente, ¿no? Fíjate lo que dice. Jeremías 29. No me acordaré más de Él, no hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías 29. Traté de callarme y no pude. No más esa idea. Es que me emocionan mucho estos ejemplos. Salud. Versículo 21. De esta necesidad, ¿no?, de predicar. En fin, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo. O sea, un poco parecido a este cojo sanado, ¿no? O sea, pues es que, ¿con qué? O sea, no tengo de qué acusarles. O sea, no hicieron nada malo. Y aparte, pues por causa del pueblo, ¿no? O sea, no es que ok, les soltaron porque Dios nos mostró que debíamos soltarles. O sea, no es eso. Porque tenemos temor de Dios y Él nos dijo, oigan, párenle, yo los envié, se van a meter en problemas si se meten con mis hijos o algo así. O sea, no es que Dios se los mostró, sino por causa del pueblo. Estos hombres temían a la gente, no a Dios, puedes ver. Y bueno, es mucho más necesario el temor a Dios que el temor a los hombres. ¿Por qué? Porque un hombre puede solo matar tu cuerpo, pero Dios puede enviar tu alma al infierno, como dice Jesús, ¿te acuerdas? Bueno, vamos al verso 21, ya nos quedamos en el 22, lo prometo, un segundo. Ok, en el 22, todavía no llegamos a la hora. A partir de la hora nos empachamos ya, entonces ya voy a acabar. Versículo 21, ellos entonces, bueno, eso, ¿no? Les amenazaron y les soltaron, ¿no? Y esta amenaza, de hecho, Pedro no le hizo caso a su amenaza por lo que ya vimos, ¿no? Tenía esta necesidad. Y bueno, fue por causa del pueblo, te digo, por temor a los hombres. Y nos comenta el versículo 21 que porque todos glorificaban a Dios. O sea, le temían ellos, o sea, los enemigos, al pueblo, porque el pueblo se estaba glorificando a Dios. O sea, se me van a ir encima si les hago algo o si no los suelto, ¿no? Glorificaban a Dios. Me gusta esta idea. Trajo gloria a Dios toda esta situación por lo que había hecho, o sea, por lo que se había hecho, perdón, o sea, por la sanidad de este cojo, glorificaban a Dios por este mensaje, por esta sanidad, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, o sea, eso fue un milagro impresionante, ¿no? Entonces, la idea un poco final es que, o sea, Dios usó esta situación familiar, esta oposición, este arresto, esta prueba de fe para traer, ojo, gloria a su nombre, ¿no? Había gente alrededor de toda esta situación. Con todo y la oposición, había gente glorificando a Dios. Nada más que veas esa idea. Y quisiera quedarnos con esto. O sea, no importa en nuestra aventura de fe cuán difícil, cuán canijo se ponga, cuánta oposición haya, ¿no? Cuán inexplicable sea quizá la situación por la que estás pasando, ¿no? Debes glorificar a Dios en medio de eso, ¿no? Dios quiere tal cual, o sea, glorificarse a través de tu vida, ¿no? Importante que veas eso. Exacto, ¿no? Es como todo lo que te pasa en tu vida, o sea, todo lo que pasa en tu vida pasa por algo. Y no lo digo como siempre decimos, ¿no? Ay, sí, todas las cosas pasan por algo. Así decimos, ¿no? Hasta la gente no cristiana piensa eso. Aquí cuando hablo de que todas las cosas pasan por algo, me encanta, porque ese algo en la Biblia lo sabemos. ¿Por qué pasan las cosas que pasan, ya sea bonitas o feas? Porque todas son oportunidades para glorificar a Dios con nuestras vidas. ¿Puedes ver esa idea? Nada más que eso es como muy importante, ¿no? Dios se llevó la gloria. Hubo gente glorificándole. Y esto es bueno, ¿por qué? Porque fuimos creados para glorificar a Dios. Es lo que dice Isaías 43:7. Para gloria mía los he creado. Literal, ¿no?
Entonces ahí está. Cuando vivimos para su gloria, que es de acuerdo al diseño suyo para nosotros, le glorificamos a Él. Entonces qué importante, porque eso produce, ¿te acuerdas lo que dice? 2 Corintios, acompáñame ahí para terminar. 2 Corintios 4:17. Dice, esta leve tribulación momentánea, o sea, esta aflicción, esta oposición, ¿no? Esta leve tribulación momentánea, dice Pablo, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Órale. O sea, a ver, claro, la aflicción produce gloria. Es pues la idea, ¿no? Estamos viendo un tiempo de aflicción, de oposición, de persecución, de todo eso. Y dice Pablo, o sea, esto es una leve tribulación, ¿no? En comparación con la eternidad está leve, ¿no? Aún si estuviera siendo afligido durante, 1000 años, comparados con la eternidad, es leve, bro, ¿no? Esta leve tribulación es momentánea. ¿Y qué pasa con esto? ¿O qué hace? Produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Lleva gloria a Dios. Ahora, pregunta. ¿Siempre la tribulación, siempre la aflicción, siempre la oposición produce gloria y glorifica a Dios? No necesariamente. O sea, hay gente que es afligida profundamente y que genera en su corazón que amargura, ¿a poco no? Enojo contra Dios, no querer saber nada de Dios. Pero aquí dice, fíjate, esta leve tribulación produce gloria. ¿Dónde está el secreto de Pablo? 2 Corintios 4:18, el verso que sigue. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es decir, el secreto para que la aflicción que pasas y que paso genere fruto, el secreto es mirar a Dios mientras eso pasa. Cuando miro a Dios, esta tribulación no nada más la empiezo a ver como leve, sino es algo que produce un peso de gloria. La tribulación es de hecho un peso. Entonces está usando los mismos términos, ¿no? La tribulación, que es como un peso que apachurra, de hecho produce gloria que es más pesada que la aflicción. ¡Wow! Esta idea, no sé, está como bien reveladora, creo yo, ¿no? Ya la hemos visto, de hecho, en estos estudios. Y bueno, el punto es entonces buscar la gloria de Dios, ¿no? ¿Cómo? O sea, eso, queriendo ver a Dios. Señor, quiero ver tu gloria. ¿Te acuerdas cuando Moisés le dice, muéstrame tu gloria? ¿Te acuerdas? Es eso mismo, ¿no? Que en mi vida, en medio de las aflicciones, yo busque su gloria, Señor. O sea, muéstrame tu gloria. Y cuando le estoy viendo, la aflicción que va a producir, familia, fruto, un cada vez más eterno peso de gloria. ¿Y eso qué va a pasar? ¿Qué va a suceder eso? ¿Qué va a suceder con eso? Que otros a mi alrededor van a poder, de hecho, glorificar a Dios. ¿Te acuerdas lo que dice Mateo 5:16? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Puedes ver? Esa idea, ¿no? Como que acaba muy glorioso, ¿no? O sea, el mensaje de hoy. Porque es como que o sea, aflicción extrema que al final de la escena trajo gloria, porque fuimos creados para eso, ¿no? Entonces debemos verle para que nuestra aflicción produzca gloria y los demás puedan glorificar al Padre y todo eso. No sé, perdón, soy malo para las conclusiones, pero espero se haya entendido. Vamos a orar por estas cosas, ¿les parece? Y ya, terminamos aquí. Bendito Señor, gracias por este estudio que damos, de verdad. Quizá fue un poco distractor que el formato fue distinto por el sonido, por el tamaño del cuarto, no sé. Pero te pido que lo que se habló hoy podamos solo guardarlo en la tabla de nuestro corazón, aunque sea una o dos verdades que nos podamos llevar, Señor. Te pido que la hagamos cada quien en ese momento en nuestra oración delante tuyo. Si estamos pasando por algo difícil, si hay alguien aquí, Señor, que esté pasando por algo difícil, te pido que con su corazón, con los ojos de su corazón, voltee a verte a ti para que tú produzcas gloria en su vida y otros puedan glorificarte a través de su testimonio. Esa es nuestra oración, Señor. Y wow, está impresionante, no sé, ver la predicación fiel de tu evangelio, que es tal cual lo que a ti te agrada, para salvar a las personas, Señor. Siendo tú un solo camino, te pedimos que podamos dar testimonio de que hemos pasado tiempo contigo y que podamos amorosamente hablarles a otros de tu amor, porque lo necesitan recibir y nosotros necesitamos predicarlo, necesitamos hacerlo, porque es una necesidad que tú has impuesto en nosotros y te pido que podamos responder a ella por fe. Te suplico también que nos llenes de tu Espíritu, Señor, para que siendo inspirados por tu amor y tu Espíritu podamos amorosamente testificar de quién eres tú, Señor. Y bueno, te damos gracias por ser tan bueno por esto y por todo esto que estamos orando y estudiando
y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, 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 Señor. Bendito seas.